14 hombres entraron en la selva de Arkansas tras un solo hombre. Ninguno salió vivo. Era 1863. Y los libros de fugitivos de las plantaciones en 3 condados llevaban el mismo nombre. Era un nombre que hacía rechazar misiones a rastreadores veteranos, que hacía doblar los honorarios a recompensas, que hacía de la persecución una sentencia de muerte. Las autoridades locales sepultaron el incidente tan a fondo que durante más de un siglo a las familias de los fallecidos se les dijo que sus hombres simplemente habían desaparecido en la guerra. Pero la historia real, encerrada en sótanos de juzgados y colecciones privadas, revela otra. Una de violencia calculada, supervivencia imposible y una precisión mortal que desafió todo lo que se pensaba que podía ser un esclavo fugitivo. Pero antes de adentrarnos en la historia del hombre al que llamaron la Parca del Condado de Miller, debemos entender el mundo que lo engendró y las fuerzas que convirtieron una posesión humana en la máquina de matar más eficaz que jamás haya conocido la frontera de Arkansas. El condado de Miller, Arkansas, en el otoño de 1862, se encontraba en la frontera del control confederado. El condado se extendía a lo largo del Río Rojo, sus 60,000 acres divididos en 43 plantaciones, cada una un imperio de algodón, madera y carne humana. La plantación Hutchins, donde se inicia nuestra narrativa, abarcaba 4,000 acres de tierra fértil, negra y rica, que producía un algodón tan delicado que se vendía a precios superiores incluso cuando la guerra estrangulaba el comercio del sur. La casa de la plantación se erguía sobre una loma. 2 pisos de ciprés encalado, 12 habitaciones y galerías que atrapaban la brisa del calor estival. Pero eran los barracones lo que realmente daba a la finca Hutchins su personalidad. No las habituales cabañas de esclavos alineadas en filas, sino un complejo que el dueño, Robert Hutchins, había diseñado él mismo. 32 edificios albergaban a 214 personas esclavizadas, clasificadas por habilidad y precio. Las herrerías, carpinterías y la curtiduría se localizaban en la parte oriental. Los trabajadores agrícolas se alojaban en los barracones occidentales, y en un complejo aparte cercado se hallaba la casa de castigo. Robert Hutchins creía en la reforma sistemática. Había leído a tratadistas de gestión de plantaciones, se había escrito con plantadores de todo el sur, y había creado lo que él llamaba disciplina calibrada. Un sistema que graduaba las infracciones con castigos precisos, casi científicos, llevaba registros precisos de cada castigo, incluyendo el instrumento utilizado, el número de latigazos y el efecto en la conducta. Estos libros de contabilidad, guardados en los archivos estatales de Arkansas, muestran una mente obsesionada con el control, con reducir a los seres humanos a variables en una ecuación que creía haber dominado. Entre los esclavos había un hombre que no destacaba por privilegios, sino por algo que inquietaba incluso a los capataces que lo explotaban. Los registros de la plantación lo enumeran solo como Bass, comprado en 1856 a un traficante de Tennessee por $900, una suma extraordinaria que el libro justificaba con una sola anotación: capacidades físicas inusuales y aptitud mecánica. Bass tenía 6 pies y 2 pulgadas de alto, pero no parecía voluminoso, sino terriblemente eficiente. El tipo de cuerpo que no se ganaba en el ocio, sino en décadas de trabajo que habrían destrozado a hombres más débiles. Era herrero y mariscal, lo que le proporcionaba acceso a herramientas, metal, conocimiento sobre cómo se construían las cosas, y lo más importante, cómo se destruían. El herrero blanco de la plantación, un inmigrante alemán llamado Otto Brenner, anotó en una carta a su hermano que Bass tenía una mente para la mecánica que superaba a cualquier artesano que haya conocido. Independientemente de su posición, puede mirar una cerradura o un mecanismo complejo y comprender su funcionamiento al instante. Me preocupa, aunque no sé por qué. Lo que preocupaba a Brenner era sencillo. La inteligencia en un esclavo era peligrosa, pero la inteligencia y el silencio absoluto eran aterradores. Bass solo hablaba cuando se le dirigían directamente, respondía con las mínimas palabras requeridas y mostraba a sus dueños un rostro que no revelaba nada. Los esclavos de la casa murmuraban que lo había aprendido en Tennessee, que su antiguo amo había tratado de quebrantarlo con látigos que le dejaron la espalda marcada como un mapa de dolor. Pero si ese tormento había quebrado a Bass, no era su voluntad. Era cualquier piedad que pudiera haber poseído.
Llevaba 6 años en la plantación Hotchkiss cuando estalló la guerra. Otros esclavos murmuraban sobre los ejércitos de la Unión y la libertad, pero Bass guardaba silencio. Mientras que otros eran sorprendidos tratando de escapar y castigados con la disciplina calibrada de Hutchinson, Bass no tenía intención de escapar. Herraba caballos, arreglaba herramientas, forjaba bisagras, cadenas, grilletes con manos que nunca temblaban, con ojos que nunca se encontraban con los de los hombres blancos que los vigilaban. Robert Hotchkiss pensó que había encontrado al esclavo ideal, hábil, sumiso, aparentemente satisfecho con su suerte. No sabía que estaba mirando a un hombre que había estudiado cada pulgada de la plantación durante 6 años, memorizando rutas de patrulla, catalogando armas, todo en preparación para un momento que exigiría una sincronización impecable y una crueldad absoluta. Ese día llegó el 3 de noviembre de 1862, cuando Hotchkiss cometió el error de llevar a Bass con él a la sede del condado. El viaje a Texarkana debería haber sido ordinario. Un viaje trimestral para ocuparse de asuntos legales, comprar provisiones y socializar con las personas que mantenían en marcha la sociedad de las plantaciones. Hotchkiss trajo a Bass para que cuidara de los caballos y ayudara con el trabajo pesado. Lo que Hotchkiss no sabía era que Bass había estado esperando esta oportunidad. Fuera de la plantación, en un pueblo con caminos que conducían a la libertad, donde la guerra hacía que los movimientos extraños fueran menos sospechosos. El día había transcurrido con normalidad hasta media tarde, cuando Hotchkiss se detuvo en el juzgado del condado para entregar papeleo sobre una disputa de tierras. Dejó a Bass con el vagón en la calle, algo impensable antes de la guerra, pero que se había vuelto habitual ante la escasez de mano de obra blanca. La multitud acostumbrada de mercaderes, soldados de permiso y granjeros regateando llenaba las calles. Nadie se fijó en un esclavo más detenido al lado de un vagón. Lo que siguió ocurrió tan rápido que los testigos apenas pudieron reconstruir lo que había sucedido. Hotchkiss salió de la corte alrededor de las 4, con los documentos en la mano, hablando con el secretario del condado. Caminó hacia el vagón, aún hablando, y se acercó al banco del conductor. Bass estaba de pie junto al vagón, su cabeza gacha. Entonces, con un gesto que Otto Brenner reconocería más tarde como el de Bass golpeando el hierro al rojo vivo en un yunque Economía y Devastación en uno, sacó un manojo de cadenas de hierro de la caja del furgón y las balanceó en un amplio arco sobre la cabeza de Hotchkiss. La declaración jurada del secretario 3 días después dijo que Hotchkiss se desplomó como una marioneta con los hilos cortados. Bass no esperó a que se confirmaran los resultados. Soltó las cadenas, cogió un rollo de cuerda y un saco de arpillera del vagón y saltó al banco del conductor. Antes de que alguien en la calle pudiera darse cuenta de lo que acababa de suceder, tenía los caballos en un trote que pronto se transformó en un galope, dirigiéndose al este por el camino que conducía al país de la madera espesa junto al río Sulphur. El secretario salió corriendo a la calle, gritando por socorro. Las personas se abalanzaron sobre Hotchkiss, que yacía en el polvo, la sangre extendiéndose alrededor de su cabeza. Un médico lo revisó y dijo que todavía estaba vivo, pero apenas. Alguien disparó un tiro de rifle, la señal tradicional de que un esclavo había huido. En cuestión de minutos, la alarma se había extendido por todo Texarkana como fuego en hierba seca. Para el anochecer, 18 hombres se habían reunido en el juzgado, capataces de plantaciones, cazadores de esclavos profesionales y cazarrecompensas oportunistas atraídos por los $300 que el hermano de Hotchkiss había anunciado desde su cama, donde yacía con el cráneo roto y un pronóstico incierto. El grupo se organizó bajo el liderazgo de un hombre llamado William Taggart, un cazador de esclavos con fama de nunca perder un fugitivo. Taggart había estado cazando fugitivos por Luisiana, Mississippi y Arkansas durante 20 años. Tenía 6 perros salvajes entrenados para perseguir y paralizar, y una escopeta alterada cargada con sal de roca para infligir dolor agonizante sin destruir propiedades de valor. Pero Taggart cometió un error fatal esa noche. Juzgó a Bass como un criminal común, desesperado, aterrorizado, reaccionando ciegamente en lugar de planificar. Dividió a sus 18 hombres en 3 grupos. 6 hombres irían hacia el este. 6 irían paralelos por el bosque. Los otros 6, incluido Taggart,
darían la vuelta por el norte y esperarían para interceptar a Bass cuando éste inevitablemente intentara llegar al territorio indio, donde frecuentemente se refugiaban esclavos fugitivos. Era una buena táctica para cazar a un hombre asustado. Contra Bass era un suicidio. El primer cuerpo fue encontrado 48 horas después de que Bass desapareciera. Un granjero lo descubrió en un barranco a 3 millas de la carretera principal, uno de los 6 hombres que habían tomado el camino del bosque. Se llamaba Douglas Patterson. Patterson había sido estrangulado con tanta fuerza que su laringe estaba destrozada. Su rifle, pistola y cuchillo habían desaparecido. Más perturbador fue la disposición del cuerpo, colocándolo intencionalmente donde sería visible desde una senda de caza, con los brazos extendidos como una advertencia. El equipo de William Taggart halló el cadáver al mediodía del 5 de noviembre. Taggart observó la escena con la mirada atenta de un hombre, cuya vida dependía de interpretar las señales. Lo que observó lo perturbó lo suficiente como para despachar a 2 hombres de vuelta a Texarkana con un mensaje pidiendo refuerzos y perros rastreadores. Los hombres que quedaban de su partida, él y otros 3, siguieron lo que Taggart creía que era el rastro de Bass hacia el noreste. Acamparon aquella noche en un claro junto a un arroyo y montaron guardia. Los 3 hombres hicieron guardia mientras los demás dormían, con los rifles listos. Taggart se despertó al amanecer, y uno de sus hombres había desaparecido. Lo hallaron a 20 yardas del campamento, muerto por lo que la investigación posterior calificaría de estrangulamiento manual con signos de lucha. Sus armas habían desaparecido. Su munición también. Entonces Taggart comprendió. No estaba cazando a un fugitivo, estaba siendo cazado. La comprensión llegó demasiado tarde. En los 4 días siguientes, 11 hombres más murieron en la selva de Arkansas. El segundo grupo de 6, siguiendo el camino hacia el este, fue encontrado disperso a lo largo de 3 millas de territorio. 3 habían sido estrangulados, 2 habían muerto, por lo que parecían traumatismos por objetos contundentes, asesinados con rocas o palos de madera. Uno se había ahogado en 4 pies de agua en un arroyo, retenido con metódica paciencia. Sus armas habían desaparecido. Sus bolsas de munición estaban vacías. El patrón surgió lentamente, reconstruido por el sheriff del condado y un antiguo oficial del ejército, llamado para dar sentido a la carnicería. Bass no huía. Estaba eliminando sistemáticamente a sus oponentes con tácticas dignas de un entrenamiento militar o de un genio estratégico innato. Había analizado sus tácticas, anticipado sus movimientos y utilizado sus propias estrategias en su contra. La dispersión en pequeños grupos para abarcar más terreno los había vuelto vulnerables. Bass los fue eliminando de uno en uno o en parejas, aprovechando la noche y el terreno. Más perturbador fue lo que revelaron el examen de los cuerpos y las escenas de las muertes. Bass había preparado trampas y lazos en las posibles vías de aproximación, trampas que revelaban un profundo conocimiento de la transferencia de peso y los mecanismos de activación. Había capturado caballos de ambos grupos y los había utilizado para desplazarse rápidamente de un lugar a otro antes de liberarlos para confundir el rastro. Lo más desconcertante era que aparentemente se había escondido cerca de sus cazadores durante largos periodos, estudiándolos, esperando el momento adecuado para atacar. William Taggart murió el 9 de noviembre, descubierto por un grupo de búsqueda que finalmente había traído rastreadores capaces y suficientes hombres. 23 soldados experimentados y bien coordinados. Taggart había sido asesinado en su saco de dormir, estrangulado mientras su compañero dormía a 15 pies de distancia. El asesino había entrado y salido del campamento sin que los guardias o los perros dieran la alarma. Entre las armas capturadas a Taggart había un rifle excepcionalmente bueno y 2 pistolas, que se añadían al arsenal que Bass había ido reuniendo. El equipo de búsqueda que descubrió el cuerpo de Taggart estaba encabezado por el excapitán confederado James Hardesty, quien había sido retirado del servicio para dirigir la búsqueda. Hardesty observó la escena con el ojo de un veterano de combate. Su informe a los comisionados del condado guardado en los archivos de la Sociedad Histórica de Arkansas dice esto: el fugitivo es más astuto que la mayoría de los soldados que he tenido bajo mi mando. Sé paciente, planifica y arriésgate. Lo peor es que no vacila en matar, señal de una absoluta falta de moral o de una rabia que ha consumido las restricciones humanas.
Creo que estamos lidiando con alguien que ha decidido que su única opción es la victoria o la muerte, y ha decidido hacer que sus captores paguen el precio más alto posible por su captura. A mediados de noviembre, Buzz Reeves, pues la población había comenzado a llamarlo así, añadiendo un apellido que significaba bailío o administrador, una ironía amarga considerando su sistemática ejecución de quienes representaban la ley y el orden, había matado a 14 hombres. La recompensa de $300 había aumentado a 500, luego a 700, pero los cazadores de esclavos profesionales se negaban a tomar el caso. Los rumores se extendieron por las comunidades de plantaciones. Otros afirmaban que Buzz había sido entrenado militarmente por un antiguo amo que era oficial. Otros decían que había aprendido a rastrear de los indios americanos. Algunos decían que había hecho un pacto con el diablo, que ningún hombre mortal podía moverse en silencio o matar con tanta eficiencia. Pero la verdad era más simple y más aterradora. 6 años. Había estado en silencio, observando, aprendiendo, convirtiendo cada lección en práctica. Había estudiado cómo se movían las patrullas, cómo trabajaban los rastreadores, cómo pensaban los hombres cuando se creían superiores. Había forjado el metal en una fragua, aprendido sobre fuerza y puntos de quiebre, sobre palanca y poder. Y en algún punto de esos 6 años se había decidido, lo que fuera que sucediera después de la fuga, quienquiera que llegara a buscarlo, descubriría que tratar a un ser humano como una posesión tenía un precio en sangre. El ejército se involucró finalmente, no oficialmente, sino a través de oficiales confederados de permiso, que vieron la cacería como una oportunidad para mantener la disciplina entre la población esclavizada. Si un esclavo fugitivo podía matar a 14 perseguidores con impunidad, ¿qué mensaje enviaba eso a los cientos de miles que aún estaban retenidos en esclavitud en todo el sur? El capitán Hardesty se unió a otros 2 oficiales, y juntos reunieron una fuerza de 32 hombres, exsoldados con experiencia en combate, armados con armas de grado militar y organizados en una formación táctica adecuada. Estuvieron 2 semanas peinando el territorio entre el Río Rojo y el Sulfur, empleando tácticas aprendidas en la guerra contra los indios, barridos sistemáticos, maniobras coordinadas y seguridad de campamento con múltiples centinelas y posiciones defensivas. Hallaron huellas de Buzz, fogatas apagadas, restos de animales cazados y destripados, señales de que recorría en círculo la región, pero el hombre seguía siendo un fantasma. Una sombra que dejaba huellas pero nunca se mostraba. Lo que revelan los diarios de Hardesty, que fueron donados al Museo de Historia Militar de Arkansas por sus herederos, es que Buzz estaba luchando en una guerra diferente. Mientras las partidas de rastreo batían el bosque, él vagaba por los márgenes de la civilización, aproximándose a granjas aisladas y aldehuelas al amparo de la noche. No quería pelear, estaba investigando. El 28 de noviembre, Buzz emergió en una pequeña granja propiedad de una familia negra libre llamada los Rayburn, 10 millas al sur de la línea principal de búsqueda. El testimonio familiar, recogido años después, habla de un hombre que surgió de la noche, armado con pistolas que parecían de un peligroso policía, pero que actuó con control, no con desesperación. Pidió comida, información. Los Rayburn, asustados pero reacios a rechazar a alguien que podría haber sido su hijo o hermano en otras circunstancias, le ofrecieron pan de maíz y carne seca. A la hora de la comida, Buzz habló más de lo que parecía haber hablado en meses. Quería saber las rutas de patrulla, qué familias podrían estar refugiando a un fugitivo, dónde se encontraban las unidades más cercanas del ejército de la Unión. La guerra estaba evolucionando. Incluso en la remota Arkansas, la gente sabía que las fuerzas de la Unión controlaban posiciones clave a lo largo del Mississippi. La libertad, si existía, estaba al este, más allá del alcance de la ley confederada. Los Rayburn le hablaron a Buzz de un asentamiento de esclavos refugiados a lo largo de la frontera entre Arkansas y Luisiana, una comunidad precaria protegida por cañoneras de la Unión en el río. Le dijeron que el viaje era de más de 100 millas a través de territorio enemigo, más allá de docenas de plantaciones y puestos militares. Buzz escuchó, les agradeció y se desvaneció en la oscuridad. Pero no fue hacia el este. Giró de nuevo hacia el condado de Miller, hacia la zona donde se reunían las partidas de búsqueda. Los diarios de Hardesty expresan perplejidad ante esta decisión. Toda consideración táctica sugería que Buzz debería huir tan rápido y tan lejos como fuera posible. ¿Por qué regresaría a la zona más peligrosa?
La respuesta se hizo evidente el 3 de diciembre, cuando la plantación Hotchkiss fue atacada. El ataque se produjo a medianoche, cuando la mayoría de la gente de la plantación, esclavizada y libre, estaba durmiendo. Bass se acercó desde el oriente, a través de campos de algodón secos que le llegaban al pecho. Al parecer había estado espiando la plantación durante noches, estudiando patrones y defensas que se habían vuelto complacientes en su ausencia. El capataz, un hombre llamado Harold Vickers, hacía una guardia nocturna. 3 hombres blancos armados con rifles que patrullaban el recinto. Bass los eludió, dirigiéndose a los establos donde se alojaban los caballos de la plantación. Lo que siguió se reconstruyó más tarde a partir de pruebas físicas y testimonios de personas esclavizadas que presenciaron partes de lo que sucedió. Bass incendió el establo con materiales que parecía haber preparado de antemano: trapos empapados en petróleo y leña apilada para provocar la mayor propagación del fuego. El fuego se encendió rápidamente, extendiéndose por la madera seca y aterrorizando a los caballos que estaban dentro. La guardia nocturna reaccionó de inmediato, corriendo hacia el fuego. Otros también despertaron por el ruido: capataces, el gerente de la plantación, incluso el mismo Robert Hotchkiss, todavía débil por su herida en la cabeza. En medio del caos y la noche, con todos distraídos por el establo en llamas y los caballos relinchando, Bass se desplazó por el complejo de la plantación con un propósito definido. Fue a la casa de castigo. La puerta había sido cerrada con llave desde fuera, una medida estándar para asegurarse de que nadie en su interior escapara hasta cumplir su condena. 2 personas estaban detenidas allí esa noche, acusadas de robar comida y esperando la disciplina de la mañana. Bass forzó la cerradura con herramientas que había traído, abrió la puerta y habló un momento con los de dentro. Luego fue a las habitaciones del capataz, una pequeña edificación cerca de la casa principal. Harold Vickers había corrido al fuego del establo como todos los demás, pero al parecer se había dado cuenta de algo y había vuelto. Se encontró con Bass en la oscuridad entre los edificios. Lo que siguió lo oyeron muchos, pero no lo vieron. Ruidos de pelea, un grito ahogado, silencio. El cuerpo de Vickers fue encontrado al amanecer, estrangulado como las víctimas anteriores de Bass. A su lado reposaba un hierro de marcar, el mismo que había empleado en multitud de ocasiones para marcar a los fugitivos recapturados. El hierro había sido colocado sobre el pecho de Vickers, frío, pero colocado con evidente simbolismo. Para cuando el fuego se apagó y se restableció el orden, Bass se había ido. Lo habían hecho también 6 esclavos de la plantación Hotchkiss, incluidos los 2 que había liberado de la casa de castigo. Se desvanecieron en la noche, tras un hombre que demostró que la libertad tenía un precio, pero podía pagarse en sangre enemiga, no en terror fugitivo. El asalto a la plantación Hotchkiss convirtió a Bass Reeves en algo parecido a un mito en todo el condado de Miller y más allá. Los esclavos hablaban en voz baja del hombre que había matado a sus perseguidores, que había vuelto para liberarlos, que se desplazaba por la tierra como el humo. La población blanca reaccionó con creciente paranoia. Las patrullas se redoblaron. Los cazadores de esclavos exigieron honorarios exorbitantes, y los dueños de plantaciones dormían con armas cargadas al lado de sus camas. Pero las autoridades confederadas tenían un problema. La guerra se tragaba hombres y dinero. Cada soldado a la casa de un fugitivo era un soldado menos luchando contra la Unión. Y Bass había probado que la persecución era muerte. Los 14 hombres que había matado eran una gran pérdida para un condado que ya había enviado a la mayoría de sus hombres blancos en edad militar. El capitán Hardesty sugirió otra manera. En vez de seguir en persecución, su método consistía en rodear y esperar. Bass tenía que comer, tenía que encontrar cobertura, tenía que llegar a las líneas de la Unión si quería la libertad. Hardesty desplegó sus tropas en vados importantes y a lo largo de las principales carreteras. Se coordinó con los condados vecinos, creando una red de puestos de control y patrullas, diseñadas para atrapar a Bass cuando inevitablemente intentara viajar hacia el este. Durante 3 semanas en diciembre, la estrategia pareció funcionar. No hubo avistamientos, ni ataques, ni señales de la presencia de Bass. Hardesty supuso que el fugitivo estaba en algún lugar, herido y ciertamente bajo de provisiones. El invierno llegaba, frío y lluvioso, y sobrevivir fuera se hacía cada vez más complicado. El tiempo
pensó Hardesty. Ahora estaba en contra de Buzz. Se equivocó. El bajo no había dejado de moverse. Había cambiado de táctica. La persecución sistemática había dado paso a una de contención. En lugar de evitar la detección solo a través de habilidades en la naturaleza, comenzó a utilizar la red de comunicación informal de la población esclavizada. El telégrafo de la vid que transmitía información entre plantaciones a través de trabajadores del campo, sirvientes de la casa y las pocas personas negras libres que podían viajar con relativa libertad. A través de esta red, Buzz llegó a conocer los horarios de las patrullas, las localizaciones de los puestos de control y los documentos de identificación que llevaban las personas negras libres. El 18 de diciembre, un granjero negro libre llamado Samuel Hayes denunció que sus documentos de libertad habían sido sustraídos de su domicilio mientras trabajaba en sus campos. El hurto era pequeño. Esos papeles podían ser sustituidos, pero significaba más. Buzz ahora poseía papeles para transitar por las carreteras de día, disminuyendo su dependencia del viaje por el bosque. El 22 de diciembre, Buzz cruzó el río Sulphur 10 millas al norte de la línea de piquetes del capitán Hardesty. Había pasado días observando las patrullas, cronometrando sus movimientos, identificando la brecha en la cobertura que existía durante aproximadamente 40 minutos cada tarde, cuando se producían los cambios de turno. Se hizo pasar por Samuel Hayes, con papeles robados y montando un caballo robado en una granja aislada. Cualquiera que lo observara, veía a un hombre negro libre negociando legalmente. Para el 24 de diciembre se encontraba a 40 millas al este del condado de Miller, más allá de la posibilidad realista de persecución. Había entrado en territorio en disputa entre las fuerzas confederadas y de la Unión, donde la autoridad estaba fragmentada y la aplicación inconsistente. Las 6 personas que había liberado de la granja Hutchins estaban dispersas por toda la zona. Los había separado deliberadamente, sabiendo que un solo grupo grande de fugitivos atraería la atención, pero que los individuos podrían pasar desapercibidos. El propio Buzz siguió hacia el este, dirigiéndose al río Mississippi y más allá, hacia las líneas de la Unión. Viajó de noche cuando pudo, se quedó en comunidades negras libres cuando pudo encontrarlas, con la misma paciencia y astucia que lo habían mantenido con vida durante 2 meses como el hombre más buscado de Arkansas. El 7 de enero de 1863, llegó a las líneas de la Unión en un campamento del 3, Regimiento de Tropas de Color de los Estados Unidos en el este de Arkansas. Los registros del regimiento, conservados en los archivos nacionales, incluyen una entrada de esa fecha que señala la llegada de un refugiado de la esclavitud, que informó de la muerte de 14 perseguidores durante su escape. El oficial a cargo, el coronel Samuel Thompson, lo interrogó y anotó: un hombre de capacidad extraordinaria y absoluto autocontrol. No lamenta la muerte de los hombres que mató, en lo que considera acciones militares legítimas contra combatientes que intentaron capturarlo. Cuando le preguntaron si se sentía culpable, respondió: siento lo que siente cualquier soldado tras la batalla. Alivio por estar vivo. Orgullo por el deber cumplido. Su objetivo era, evidentemente, comprar su libertad con las armas, convencido de que la fuga pacífica era imposible. El ejército de la Unión le ofreció a Buzz el enlistamiento, el cual aceptó. Sirvió el resto de la guerra en una variedad de roles: explorador, recolector de inteligencia y, finalmente, soldado. Sus archivos militares muestran un servicio competente, pero dicen que casi nunca hablaba de lo que había hecho antes de llegar a las líneas de la Unión. Tras la guerra, desapareció de los registros, una de los millones de personas liberadas que se dispersaron por todo el país en busca de nuevas vidas. Pero esa desaparición no fue instantánea, y los años de 1863 a 1865 revelaron aspectos de Buzz Reeves que ni siquiera su fuga a través de Arkansas. El ejército de la Unión no reclutaba a ciegas esclavos fugitivos, menos aún a aquellos que afirmaban haber matado a 14 cazadores. La primera entrevista del coronel Thompson a Buzz fue seguida por 3 más, realizadas por oficiales distintos, todos ellos buscando inconsistencias o exageraciones. Lo que emergió de esas entrevistas, registrado en informes que los historiadores militares desenterraron en la década de 1970, fue una narrativa consistente en todos los relatos. Buzz detalló cada asesinato, el lugar, la situación,
las decisiones tácticas que lo llevaron a atacar. Dibujó mapas mentales de dónde podrían estar los cuerpos. Mencionó las armas que había capturado y cómo había adaptado algunas de ellas para mayor discreción o efectividad. Los oficiales que realizaron las entrevistas llegaron a una conclusión unánime, declarada explícitamente en un informe fechado el 15 de enero de 1863. Este individuo no es jactancioso ni remordimiento. Relata con el desapego de un artesano que explica su obra. Le consideramos muy capacitado, potencialmente útil para operaciones clandestinas y absolutamente confiable en el marco de sus responsabilidades. También lo consideramos como a quien nunca se debe dar motivo para tenernos por enemigos. Esa última palabra fue profética. Bass fue asignado a una unidad de reconocimiento que patrullaba en tierra de nadie, la zona entre las líneas confederadas y de la Unión, donde la información era una moneda y la supervivencia dependía de una lectura rápida de la situación. El trabajo de explorador le venía como anillo al dedo. Se desplazaba por tierras llenas de gente que se parecía a él, que hablaba como él y que tenía todas las razones para apoyar a la Unión, pero también todas las razones para temer las represalias confederadas. La habilidad de Bass para entrar y salir, para leer a la gente y a las situaciones, para actuar sin vacilar, todas las habilidades que aprendió mientras estaba huyendo, se tradujeron en eficacia militar. En su historial de servicio, cuenta con recomendaciones de 3 oficiales al mando distintos. 1. Fechado en julio de 1863, señala, el cabo Reeves localizó y mapeó las coordenadas del depósito de suministros confederado que resultó en un asalto de caballería exitoso. Entró solo en territorio enemigo, recopiló información de inteligencia observando y hablando con la gente de color local, regresó con información procesable que resultó ser totalmente precisa. Otro, de marzo de 1864, expresa: el cabo Reeves se ofreció voluntario para una misión de reconocimiento calificada de extremadamente peligrosa. Regresó con información sobre los movimientos de tropas que permitió reposicionar la artillería y probablemente evitó grandes pérdidas en la batalla que siguió. Pero había otro aspecto del servicio de Bass en la guerra que no se encontraba en los registros. Un aspecto que solo salió a la luz décadas después. En entrevistas con otros veteranos de las tropas de color de Estados Unidos, Bass aparentemente mantuvo contacto con la red de esclavos fugitivos y personas negras libres en todo Arkansas, Luisiana y Mississippi. Aprovechó sus misiones para informar a los esclavos de las plantaciones sobre las posiciones de la Unión, las rutas seguras hacia la libertad y la situación militar. Pero más importante aún, a veces salía en misiones no autorizadas por causas que no tenían nada que ver con la inteligencia militar y mucho que ver con ajustar cuentas. Un veterano llamado Isaiah Washington, entrevistado en 1903 para un proyecto que documentaba el servicio negro en la Guerra Civil, describió un incidente del otoño de 1863. Bass había regresado de una misión de reconocimiento y escuchó que un cazador de esclavos llamado Robert Chenoweth estaba en el área, uno de los cazadores profesionales que se ganaban la vida persiguiendo fugitivos en territorio de la Unión y devolviéndolos a sus amos confederados por una gran recompensa. Chenoweth era conocido por una brutalidad inusitada incluso para los estándares de su ocupación. Aparentemente había participado en la primera persecución de Bass en el condado de Miller, pero había escapado del destino de 14 hombres, porque estaba fuera en otra misión cuando Bass realizó sus asesinatos sistemáticos. La narrativa de Washington continúa. Una noche, Bass salió del campamento sin permiso, llevando solo un cuchillo y con un propósito evidente. Volvió 3 días después sin decir dónde había estado. Una semana después llegó al campamento de la Unión la noticia de que Chenoweth había sido hallado muerto en su campamento, estrangulado mientras dormía, sus perros envenenados, sus armas y papeles robados. Nadie implicó formalmente a Bass en el asesinato, pero Washington recuerda, todos lo sabíamos. La manera en que se sentó en silencio esa mañana cuando llegó la noticia, limpiando su rifle con manos que nunca temblaron, lo supimos. Y ninguno de nosotros habló, porque Chenoweth había arrastrado a más de 60 personas de regreso a la esclavitud, y lo que le había sucedido en la oscuridad era una justicia que los tribunales y las leyes no otorgarían. Este patrón aparentemente se repitió varias veces durante la guerra. Hombres que habían participado en la caza de esclavos
capataces conocidos por su particular crueldad, oficiales confederados que habían ordenado ejecuciones de soldados negros capturados. Ocasionalmente, aparecían muertos en circunstancias que sugerían una ejecución profesional en lugar de bajas en combate. Los militares revisaron algunas de estas muertes. Pero en medio de la guerra, con bajas en aumento y otras prioridades, un cazador de esclavos muerto, o un capataz cruel, no ameritaba una investigación completa. La mayor evidencia de la guerra privada de Bass salió a la luz en papeles de la Corte del Condado de Miller que fueron descubiertos durante una renovación en 1992. Entre antiguos recibos de impuestos y escrituras de propiedad, los arqueólogos descubrieron un diario mantenido por James Hodgkins, el hermano menor de Robert Hodgkins, quien había heredado lo que quedaba de la plantación después de que Robert resultara herido. El diario abarca los años 1863 hasta 1865, con menciones recurrentes al caso Reeves y cuestiones de seguridad. En una entrada de noviembre de 1863, justo un año después de la fuga de Bass, James Hutchins anotó: "El hermano de Harold Vickers, Thomas, vino hoy a preguntar cómo había muerto Harold. Ha escuchado historias de soldados que regresan del este de Arkansas, de un explorador de color del Ejército de la Unión que encaja con la descripción de nuestra antigua propiedad. Thomas cree que el asesino de Harold está vivo y está trabajando para nuestros enemigos. Quiere continuar con el asunto, pero le he aconsejado que no lo haga. 14 hombres fueron tras Reeves y ninguno volvió. Thomas Vickers, fuera lo que fuera su aflicción, sería el 15º cuerpo. Algunas deudas deben dejarse sin cobrar, porque el coste de la cobranza es mayor que cualquier ganancia posible". Pero Thomas Vickers no escuchó. Los archivos del Ejército de la Unión revelan que en enero de 1864, un civil fue capturado cerca de las líneas de la Unión, con un rifle cargado y documentos que lo identificaban como Thomas Vickers, del condado de Miller, Arkansas. Se hizo pasar por un simpatizante confederado que recopilaba información, pero bajo interrogatorio, confesó que estaba buscando a alguien en particular, un explorador de la Unión llamado Bass Reeves, a quien culpó de la muerte de su hermano. El acta del interrogatorio, firmada por el propio coronel Thompson, relata lo que ocurrió a continuación. El prisionero fue enfrentado en condiciones controladas al cabo Reeves. Al ver a Reeves, el recluso se puso furioso y lo culpó de la muerte de su hermano, Harold Vickers, a quien Reeves supuestamente asesinó mientras escapaba de la esclavitud. El cabo Reeves asintió con la cabeza. «Tu hermano me persiguió con la intención de arrastrarme de vuelta a la esclavitud o matarme en el intento. Me defendí con lo que tenía a mano. Si sigues los pasos de tu hermano, tendrás el mismo final. Miro Puento. En cambio, tú tienes lo que él no tuvo, la oportunidad de marcharte y vivir». El prisionero fue luego llevado a un punto de intercambio de prisioneros y liberado bajo fianza confederada. No se sabe si Thomas Vickers siguió el consejo de Bass o no. Su nombre no se encuentra en registros militares posteriores y aparece en las solicitudes de pensión confederada de la posguerra, lo que indica que sobrevivió. Pero el episodio dice mucho sobre la mentalidad de Bass en ese momento. No se ocultaba de su pasado, reclamaba cada acción como suya, sin excusas, sin disculpas, más allá de la supervivencia y la autodefensa. A medida que la guerra entraba en su último año, la reputación de Bass dentro de las tropas de color había crecido hasta alcanzar un estatus casi legendario. Los nuevos reclutas oían hablar del hombre que había matado a 14 cazadores de esclavos en su huida. Los veteranos que habían luchado a su lado contaban otras historias sobre su paciencia en el reconocimiento, su habilidad para desplazarse por territorio enemigo, su hábito de permanecer callado en las reuniones hasta que alguien le hacía una pregunta, a la que respondía con precisión y volvía al silencio. Ese silencio se extendió a su pasado. Aunque había luchado junto a cientos de otros esclavos fugitivos, Bass nunca habló de su vida anterior a noviembre de 1862. Otros soldados contaron historias de esposas que habían dejado, de amos a los que habían servido, de caminos hacia la libertad. Bass nada dio. Cuando se le preguntó directamente, eludía con variaciones de: «Esa vida terminó cuando quité las cadenas del vagón de Hutchins. Lo importante es lo que viene después». Lo que vino después, cuando la guerra terminó, en abril de 1865, fue una elección
a la que se enfrentaron 4 millones de personas recién liberadas. ¿A dónde ir? ¿Qué hacer? ¿Cómo construir vidas en una nación que los había definido como propiedad durante 2 siglos y medio? Para muchos veteranos de las tropas de color, la decisión significó quedarse cerca de donde habían servido, aprovechando las posibilidades de tierra o las conexiones militares. Para Buzz, la elección aparentemente implicó una separación completa de su pasado. El último documento militar firme de Buzz Reeves está fechado el 18 de junio de 1865. Un certificado de baja que resume el final del servicio y una descripción física básica. Buzz Reeves, de color, unos 35 años, 6 pies, 2 pulgadas. Marcas identificativas cicatrices en la espalda por azotes. Sirvió con distinción en el Tercer Regimiento de Tropas de Color de los Estados Unidos desde enero de 1863 hasta junio de 1865. Elogiado por el trabajo de reconocimiento y recopilación de inteligencia. Autorizado para la pensión de veteranos cuando llegue a la edad. Después de esa fecha, el registro histórico se fragmenta, con menciones dispersas en documentos que pueden o no referirse a la misma persona. Un B. En un directorio de la ciudad de Memphis de 1867, Reeves figura como herrero. Un Buzz Reeves se menciona en un periódico de Fort Smith, Arkansas, en 1870, en relación con una disputa por derechos de propiedad. Otro Buzz Reeves figura en los registros del territorio de Oklahoma en 1875 como Deputy U.S. Marshal Alguacil, adjunto de los Estados Unidos, aunque algunos historiadores cuestionan si se trata de la misma persona que escapó del condado de Miller 12 años antes. Lo que está registrado, sin lugar a dudas, son las consecuencias de su pasado en las comunidades más cercanas a ella. En el condado de Miller, la población blanca lidió con el incidente de Buzz Reeves a través de la amnesia colectiva. Los 14 muertos apenas se mencionaban. Las causas de sus fallecimientos fueron simplificadas u ocultadas. Los familiares que conocían la verdad la ocultaron, revelándola solo en conversaciones privadas con quienes comprenderían la vergüenza de haber perdido padres o hermanos a manos de alguien que les habían enseñado a considerar inferior. Pero la antigua población esclavizada en todo Arkansas y los estados vecinos lo recordaba todo. La historia fue contada y recontada, a menudo adornada, pero manteniendo su núcleo esencial. Un hombre se había negado a aceptar la esclavitud. Había luchado con eficiencia sistemática. Había matado a todos los enviados para recapturarlo y se había marchado a la libertad. En las iglesias, en las reuniones familiares, en las horas apacibles en que los abuelos contaban historias a los nietos, la historia tenía muchas utilidades. Era motivación, demostración de que la resistencia era posible. Era una advertencia. La libertad tenía un precio terrible. Y era testimonio de una verdad que los defensores de la esclavitud habían intentado desesperadamente suprimir, que la inteligencia, la capacidad y la competencia mortal existían independientemente del color de la piel o el estatus social. El impacto psicológico en aquellos que habían conocido a Buzz personalmente fue particularmente profundo. Otto Brenner, el herrero alemán que había trabajado junto a Buzz en la plantación Hodgkins, concedió una entrevista a un periódico de Memphis en 1871. En ella recordó los 6 años que había dedicado a instruir a Buzz en alta herrería. Pensé que estaba formando a un buen trabajador. No sabía que estaba construyendo un arma. Cada habilidad que le enseñé, cómo leer el mecanismo de una cerradura, cómo juzgar la fuerza del metal, cómo aplicar el apalancamiento para obtener la máxima fuerza, la absorbió y archivó para más tarde. Cuando me enteré de lo que había hecho tras huir, mi primera reacción fue de horror. Mi segunda fue de admiración profesional. Había aprendido la teoría y la había practicado con genialidad práctica en situaciones que habrían destruido a la mayoría de los hombres. Mi tercera reacción, que todavía me atormenta, es darme cuenta de que si hubiera estado en su lugar, sometido a lo que él soportó, habría hecho lo mismo, o lo habría intentado, aunque dudo que hubiera sobrevivido como él lo hizo. Los documentos que cuentan la historia completa de Buzz Reeves están dispersos en docenas de archivos, sótanos de juzgados y colecciones privadas. Para juntarlos se necesita el tipo de labor paciente y metódica que Buzz mismo demostró en su fuga. Recoger fragmentos, ver cómo encajan,
encontrar en ellos patrones que revelen verdades mayores. El esfuerzo se complica por la ofuscación deliberada. Los funcionarios del condado de Miller y las áreas circundantes aparentemente tomaron decisiones conscientes para minimizar la documentación del incidente, reconociendo que los registros detallados servirían como evidencia permanente de su fracaso en recapturar a un esclavo fugitivo a pesar de dedicar recursos extraordinarios a la persecución. Pero la falta de papeles dice mucho. Los registros del sheriff del condado de Miller de noviembre y diciembre de 1862 tienen un vacío extraño. Los informes ordinarios se reanudan en enero de 1863 sin hacer mención a las semanas ausentes. Las actas de las reuniones de los comisionados del condado de esa época enumeran los gastos de recuperación de fugitivos, pero no dicen quién era el fugitivo, qué esfuerzos de recuperación se hicieron, ni cuáles fueron los resultados. Los registros de impuestos muestran 14 certificados de defunción presentados entre noviembre y diciembre de 1862, pero las causas de la muerte se enumeran genéricamente como desventura, accidente o simplemente fallecido. Pero las familias de los hombres muertos guardaron sus propios registros. Los testamentos, las escrituras de donación y las solicitudes de pensión archivadas en los archivos estatales muestran el coste humano de la persecución. Douglas Patterson, el primer hombre asesinado, dejó una esposa y 3 hijos que perdieron su granja a los 2 años de su muerte, incapaces de mantenerla sin su trabajo. La viuda de William Taggart solicitó una pensión confederada en 1868 por dificultades que declaró que surgieron por la muerte de su esposo al servicio del Estado. La solicitud fue rechazada. Taggart no había sido reclutado oficialmente en el ejército. La casa de esclavos, por peligrosa que fuera, no calificaba para beneficios de veterano. El efecto económico combinado en el condado de Miller fue significativo. 14 hombres constituían una parte considerable de la fuerza de la ley y de gestión laboral del condado. Sus muertes, combinadas con la interrupción causada por el ataque de Bass a la plantación Hotchkiss, contribuyeron a una ruptura en la disciplina de las plantaciones que se aceleró a medida que las fuerzas de la Unión ganaban control de Arkansas. Las personas esclavizadas que habían oído hablar de la fuga exitosa y la resistencia violenta de Bass comenzaron sus propios intentos de escape. Algunos tuvieron éxito. Otros fueron atrapados y sometidos a castigos que se volvieron cada vez más severos a medida que los dueños intentaban desesperadamente mantener el control sobre la propiedad que entendía que pronto sería liberada. Robert Hotchkiss nunca se recuperó del trauma del ataque de Bass. Los registros médicos de un médico de Memphis conservados en los archivos médicos de esa ciudad describen el tratamiento de Hotchkiss en 1864 por síntomas que incluían dolores de cabeza persistentes, problemas de memoria y ansiedad paranoica. Las notas del médico describen a un hombre convencido de que su antigua casa volverá a terminar el trabajo que empezó con la cadena. El paciente mantiene armas cargadas en todo momento. Se sobresalta ante ruidos repentinos e informa dificultad para dormir. El examen físico muestra una fractura de cráneo curada con posible daño permanente al tejido cerebral. La condición psicológica parece estar enraizada en el trauma del asalto combinado con el reconocimiento de que el orden social que había asumido permanente se está derrumbando a su alrededor. Hotchkiss vendió su propiedad en marzo de 1865 a una gran pérdida, ya que los compradores se dieron cuenta de que la agricultura esclavista estaba llegando a su fin. Se mudó a Texas. Compró una pequeña granja y murió en 1869, según su certificado de defunción, por complicaciones de una antigua lesión en la cabeza. Su obituario en el periódico Tyler, Texas, no decía cómo se había herido, refiriéndose a él simplemente como un viejo plantador de Arkansas que se había mudado tras los recientes problemas. La propia plantación Hotchkiss se transformó para reflejar los cambios que arrasaron el sur durante la reconstrucción. Se vendieron parcelas a antiguos esclavos a través de programas de redistribución de tierras. Para 1870, la plantación de 4.000 acres se había dividido en 37 pequeñas granjas, la mayoría de ellas trabajadas por familias negras. La casa de la plantación fue adquirida por una maestra del norte que había llegado al sur para fundar una escuela para gente liberada. Los barracones de esclavos fueron demolidos y sus maderas reutilizadas para edificar nuevos edificios. Y la casa de castigo, el lugar que Bass había liberado en su incursión nocturna, fue quemada en una ceremonia que los descendientes de los participantes llamaron la
purificación necesaria de una tierra maldita. La evidencia física del viaje de Bass por Arkansas ocasionalmente salió a la luz de maneras inesperadas. En 1873, un granjero que despejaba tierras cerca del río Sulphur desenterró un alijo de armas envuelto en tela engrasada en el interior de un árbol hueco, 3 rifles, 2 pistolas, munición y un cuchillo. Las armas coincidían con la descripción de las arrebatadas a los hombres que Bass había asesinado, lo que indicaba que las había ocultado mientras viajaba hacia las líneas de la Unión, incapaz de transportarlas, pero reacio a abandonarlas, donde pudieran ser descubiertas y utilizadas en contra de otros en busca de la libertad. En 1889, los trabajadores de la construcción que excavaban para un nuevo juzgado en Texarkana desenterraron lo que parecía ser un campamento preparado, una depresión en el suelo cubierta con ramas cortadas, colocadas para proporcionar ocultación mientras ofrecían vistas de los alrededores. Entre los restos había trozos de cuero que podrían haber sido de zapatos o bolsos, piedras ennegrecidas por el fuego que podrían haber servido para cocinar y trozos de metal que podrían haber sido herramientas. Los historiadores locales especularon que este podría haber sido uno de los escondites de Bass durante su huida, aunque la prueba concluyente fue imposible. El mayor descubrimiento se produjo en 1938, cuando un nieto de Otto Brenner donó sus documentos a la Sociedad Histórica Estatal de Arkansas. Entre ellos, había una carta que Brenner había escrito, pero que aparentemente nunca había enviado, fechada en diciembre de 1862. En ella, pensaba en la huida de Bass y en los asesinatos. Estoy preocupada por lo que hizo Bass, pero no puedo culparlo. Estuve a su lado 6 años, enseñándole sin saber a quién estaba enseñando. Nunca se quejó, nunca se enojó, nunca dio ninguna señal de los cálculos que ocurrían tras sus ojos. Ahora sé que el silencio era una forma de supervivencia. Cualquier palabra, cualquier gesto, cualquier instante de descuido habría desatado el tipo de atención que hacía la vida insoportable. Así que se puso una máscara de obediencia. Mientras lo observaba todo, lo aprendía todo, esperando una oportunidad que solo necesitaba unos pocos segundos de violencia para desencadenarse. Los hombres que mató creían que estaban persiguiendo propiedad. Murieron descubriendo que estaban persiguiendo a un hombre que consideraba que la vida como propiedad no era vida, que la muerte era mejor que la esclavitud, y que cualquiera que participara en su captura debía ser asesinado sin piedad. Lo condenamos por esto, pero ¿qué más podía hacer? ¿Rendirse mansamente a la recaptura? ¿Volver sumiso a las cadenas? ¿Rogar por misericordia a hombres que habían construido sus medios de vida negando la misericordia a personas que se parecían a él? Pienso en las cerraduras que le enseñé a analizar, los mecanismos que le mostré cómo desarmar, los principios de apalancamiento y fuerza que le expliqué sin comprender cómo los aplicaría. Lo armé intelectualmente y no me di cuenta, pero alguien más lo moralizó. Cada capataz que lo había golpeado, cada dueño que lo había vendido, cada cazador de esclavos que había perseguido a otros, cada elemento del sistema que trataba a los seres humanos como ganado, crearon algo que no podían controlar, y pagaron el precio por esa creación. La historia no será amable con Bass Reeves, sospecho. Mató a 14 hombres, la mayoría con familias que lloran su pérdida. Pero no sé si la historia será justa, si recordará que esos 14 abrazaron un sistema económico fundado en la esclavitud violenta, que persiguieron a Bass sabiendo que la captura significaría su regreso a condiciones que no infligiríamos a los animales, que aceptaron la idea de que algunos seres humanos existen como propiedad para ser explotados por otros. Bass refutó esa idea con vehemencia. Sí. Pero ¿qué es la esclavitud sino violencia institucionalizada, legitimada por la ley y la costumbre? Soy un artesano, no un filósofo, pero sé esto. El hombre al que enseñé herrería era tan inteligente como cualquiera que haya conocido, sin importar el color. El sistema que se decía propietario de él se sustentaba en una falsedad, que estas habilidades no existían en los individuos de ascendencia africana, que la esclavitud era un orden natural y no una crueldad impuesta. Y Bass acabó con esa mentira con sus actos. 14 hombres murieron aprendiendo que los esclavos podían pensar, planificar y ejecutar estrategias complejas. Miles más lo aprendieron viendo su escape,
y millones lo aprenderán finalmente a medida que esta guerra destruya la institución construida sobre esa mentira fundacional. Estoy preocupado pero no sorprendido. Lo sorprendente habría sido que alguien con las habilidades de Buzz hubiera permanecido sumiso en circunstancias pensadas para doblegar a hombres inferiores. Él se liberó en su lugar, y creo que las futuras generaciones discutirán si fue un criminal o un luchador por la libertad, un asesino o un soldado, un monstruo o un héroe. Solo sé que era humano, demasiado humano, y los humanos harán cualquier cosa por sobrevivir. La misiva de Brenner nunca llegó a su destino. Su hermano en Pensilvania, pero su preservación revela cómo al menos un sureño blanco manejó la disonancia cognitiva de reconocer la capacidad y la humanidad en alguien que el sistema trataba como una posesión. ¿Qué le pasó a Buzz después de junio de 1865? Nunca se ha resuelto. Los diferentes Buzz Reeves que se encuentran en los registros históricos podrían ser la misma persona que vivía con el nombre que eligió o personas distintas que simplemente lo compartían. La ausencia de imágenes de la guerra civil imposibilita su verificación. La falta de descripciones físicas más allá de la altura y las cicatrices significa que cualquier hombre negro alto con cicatrices de latigazos podría haber sido el Buzz Reeves que huyó del condado de Miller. Otros autores consideran que Buzz ocultó su biografía de posguerra a propósito, al ser consciente de que su fama de asesino podría atraer miradas no deseadas o intentos de venganza. Otros dicen que simplemente se perdió entre la multitud de 4 millones de personas liberadas. Ya no era una posesión que necesitaba papeles, solo una persona más, intentando abrirse camino en un país nuevo. La más fascinante involucra a un ayudante del U.S. Marshal llamado Buzz Reeves, que actuó en el territorio de Oklahoma desde la década de 1870 hasta principios del siglo XX. Este Buzz Reeves fue legendario por derecho propio. Un policía que supuestamente arrestó a más de 3,000 criminales y mató a 14 hombres en defensa propia en el cumplimiento del deber y que desarrolló habilidades de rastreo y tácticas que lo convirtieron en uno de los alguaciles más efectivos de la frontera. La coincidencia numérica: 14 hombres asesinados durante la fuga de la esclavitud, 14 hombres asesinados durante su carrera como policía, ha alimentado la especulación de que son la misma persona. Las habilidades requeridas para la aplicación exitosa de la ley en la frontera: rastreo, supervivencia en la naturaleza, pensamiento táctico, capacidad para tomar decisiones de vida o muerte sin dudar, se alinean perfectamente con las habilidades que Buzz demostró durante su escape. Y la psicología de un asesino de cazadores de esclavos podría convertirse en una aplicación de la ley en otro lugar. Pero la historia no da una respuesta definitiva. El alguacil Buzz Reeves dijo que nació en Arkansas y fue liberado durante la guerra, pero no dio detalles de su vida como esclavo ni de su servicio militar. Evadía las preguntas personales con el mismo silencio que había envuelto al Buzz Reeves que escapó de la plantación Hutchins. Cuando le preguntaron por su pasado, al parecer respondió: «Lo que hacía antes de ponerme la placa no tiene nada que ver con lo que hago ahora. Mídase por lo que es hoy, no por lo que fue». Si eran la misma persona o no, tanto el Buzz Reeves esclavo fugitivo como el policía probaron que la capacidad, la inteligencia y la eficacia no estaban limitadas por las categorías sociales que los defensores de la esclavitud habían afirmado que definían el valor humano. Ambos desafiaron las ideas preconcebidas sobre lo que podían lograr los hombres negros si se les brindaba oportunidad y necesidad. El legado del incidente del condado de Miller trascendió la historia de un solo hombre. En todo el sur de la posguerra, los antiguos esclavos hablaban a sus hijos y nietos de Buzz Reeves, a veces por su nombre, a veces llamándolo el herrero, a veces simplemente el hombre que mató a 14 y se fue libre. La historia era un contrapeso psicológico a la humillación de la esclavitud y la opresión constante de Jim Crow. Mostró que la resistencia era posible, que la clase dominante no era invencible, que un individuo con determinación podía vencer probabilidades imposibles. Para los blancos sureños, especialmente en Arkansas, la historia ofreció otro tipo de lección: que los sistemas basados en la opresión violenta engendran su propia resistencia, que tratar a los seres humanos como ganado produce rabia que tarde o temprano estallará, y que subestimar a los enemigos en función de rasgos superficiales como el color de la piel puede resultar mortal.
Los 14 hombres que murieron cazando a Baz hicieron una elección cuando aceptaron la misión. Eligieron ser esclavos humanos, poner sus habilidades y fuerza al servicio de ese sistema, cazar a alguien que prefirió la muerte a la esclavitud. Murieron porque subestimaron a su oponente, porque se creyeron superiores por raza y no por habilidad, porque se metieron en una competencia que desconocían contra alguien que se había preparado durante 6 años para este preciso momento. Lo que llegaría a ser después de la guerra, cualquiera que fuera, dejó tras de sí un relato que no pudo ser sofocado por todos aquellos que lo consideraron peligroso o vergonzoso. Los papeles sobrevivieron en archivos dispersos, los recuerdos se mantuvieron en la tradición oral, y la verdad permaneció. Un hombre rechazó la esclavitud con tal fuerza que 14 cazadores murieron tratando de recapturarlo. Y la institución de la esclavitud en el condado de Miller, Arkansas, nunca se recuperó completamente de la prueba de que los esclavos podían pensar, planear, luchar y ganar. Este enigma nos revela que las narraciones más peligrosas, las más enterradas, las más oscurecidas, las más convenientemente olvidadas, suelen revelar verdades que las sociedades preferirían olvidar. La historia de Bass Reeves y los 14 hombres que murieron persiguiéndolo revela la violencia de la esclavitud, la capacidad negada por el racismo y el precio que se paga cuando un grupo de personas decide que otro solo existe como una posesión. Nos recuerda que la historia oficial nos cuenta más de lo que nos muestra, que los silencios de la historia dicen tanto como los hechos, y que algunas deudas acumuladas durante siglos se saldan de formas que nos horrorizan porque son el reflejo de la violencia que las generó.